Bueno, vamos a comenzar. Disculpen la demora, pero ya estamos en la sesión de seguimiento con el doctor Andrés Medina Hernández del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Si ustedes no se han conectado a nuestras sesiones de seguimiento, es un espacio para dialogar directamente con el conferencista, que en esta ocasión Andrés hizo su conferencia el 31 de agosto, ¿no? 31, Entonces, el 31, ¿verdad? sí. Sí, sí. Entonces, igual Andrés, pues ya no te voy a presentar porque te presentamos la vez pasada. Me supongo que los que se conectaron ya saben, pero entonces tú quisieras iniciar haciendo unos comentarios y luego los demás podemos hacer preguntas, comentarios y discutir, ¿no? Gracias, Andrés, por aceptar estar aquí con nosotros. ¿Cómo no? Bueno, pues eh, me referiré a los 6 puntos principales de mi presentación. El primero es señalar la existencia, perdón, de una tradición de investigación histórica con Clavijero cuando defiende la complejidad de la sociedad del México antiguo, en 1780. Y después viene la discusión Morgan-Mandelier, en la cual se establecen las dos grandes categorías de una polémica que va a durar mucho tiempo, que es o el Calpul es una organización compleja, decisiva, o bien, como dice Morgan, es un clan igualitario como los que había en los iroqueses. Esa discusión se mantiene. Todavía en 1928 hay una tesis que defiende la propuesta de Clavijero hablando de la existencia del Estado en la sociedad mexica. Es el libro de Manuel M. Moreno. Y ya la discusión adquiere otro matiz en los años 40. Por una parte, del lado histórico, Paul Kirchhoff propone que el Calpul es un clan cónico y eh, dirige a su alumno Arturo Monzón para que haga su tesis de etnología sobre el Calpul, aplicando el concepto teórico de clan cónico que planteaba Kirchhoff. Que dice Kirchhoff, y lo repite Monzón en su libro sobre Calpul, que es clásico de 40.049, que el clan cónico es el único que permite una diferenciación social interna como un preámbulo a la sociedad de clases. Está la nobleza por una parte y los campesinos por el otro. Sin embargo, Kirchhoff no, como que no quedó contento con este trabajo de Monzón, de hecho no trascendió el trabajo de Monzón. Y el otro alumno de Kirchhoff que quiero mencionar que es muy importante es Ricardo Pozas. Ricardo Pozas fue en 1945, publicó en 45 un artículo sobre la fragmentación de la tierra de Chamula, mostrando que esta fragmentación de la tierra conduce a un sistema de parentesco bilateral. Este es el argumento más importante, pero que en su momento tampoco tuvo trascendencia. Habría que esperar a los trabajos de etnografía que se hacen en Chiapas por la Universidad de Chicago, con los estudiantes mexicanos y profesores como Sol Tax y Alfonso Villarrojas, para tener ya, digamos, la base crítica de una discusión sobre el parentesco que es muy rica. Por una parte, Alfonso Villarrojas escribe un artículo en 1947 con dos propuestas sensacionales. Por una parte, la existencia de clanes y linajes en los Altos de Chiapas. Clanes señalados por la existencia del apellido español y linajes por los apellidos celtales o tzotziles. Eh, Aparte que también plantea la existencia de un gobierno en la cual la noción de calor tiene que ver con la autoridad, que también es un elemento importantísimo que hasta muy recientemente comienza a ser recuperado con los trabajos de Cathy Wood sobre la noción de calor como una noción políticamente importante y que rige buena parte de la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos. De los que van a Chiapas sí, con la Universidad de Chicago, con el proyecto de la Universidad de Chicago, el trabajo más importante es el que hace Calixta Guiteras. Calixta, que se dedica al tema de parentesco. Primero va a Cancún, una comunidad celtal, y ahí encuentra unidades territoriales que según lo que plantea ella son calpules. Después va a Chachihuitán y encuentra ahí no solamente 5 calpules, sino una terminología de parentesco Omaha, que es
otro elemento muy importante, dado que hay una distinción crítica entre primos paralelos y primos cruzados, algo que había señalado anteriormente Fred Degan en un artículo publicado en American Anthropologist en 1934. Este planteamiento de Egan va a ser fundamental para entender lo que yo quiero plantear posteriormente. Después después de los trabajos de Calixta Guiteras, de Ricardo Pozas, de Villarrojas, sobre los Altos de Chiapas, viene la primera fase del proyecto Men in Nature de la Universidad de Chicago. En este proyecto, Eva Verbitsky hace avances, hace trabajos sobre parentesco, aplicando el concepto de ciclo de vida, el ciclo doméstico. Bárbara Metzger, que encuentra que la propuesta de Calixta Guiteras sobre una transición de un sistema Omaha a un sistema bilateral se encuentra también en pueblos celtales, porque Calixta emplea información de pueblos auxiles. Y mi propio trabajo de investigación, que es una encuesta levantando un paraje de Tenejapa, una ciudad celtal, donde muestro la fragmentación del parentesco. Hablo de las zonas residenciales, pero no hay grandes agrupaciones de parentesco como uno esperaría del planteamiento de Villarrojas o de Calixta Guiteras. Sin embargo, el libro más importante, en mi opinión, que recoge los planteamientos y plantea cosas interesantes, es el libro de Alain Breton sobre Bachajón, una comunidad celtal del norte de Chiapas. Creo que él hace un trabajo cuidadoso y muestra la vigencia del sistema Omaha, muestra la importancia de los patrilinajes y muestra la articulación compleja entre los llamados calpules de Bachajón, que son 4, y los patrilinajes que hay en Bachajón, y sobre todo muestra que los poseedores de la tierra, el control de la tierra, lo hacen los patrilinajes. Y finalmente, aclara que el sistema de apellidos en español no es más que un sistema nominal paralelo al celtal, no tiene todo ese carácter de clanes que anunciaban Calixta, Villarrojas y sobre todo ellos dos. Esto es lo que se refiere a la propuesta, al estudio de parentesco. El elemento que yo aporto es instalar las relaciones de parentesco en el marco de la agricultura mesoamericana. Este es un hecho importante, dado que a finales del siglo pasado se descubre la enorme complejidad de la agricultura mesoamericana, eh, eh, diciendo que es un espacio de experimentación y que la diversidad de razas de las plantas, maíz, frijol, calabaza, vienen parte de este espacio experimental que es la milpa. La milpa es el área de trabajo, el campo de trabajo. Que por cierto me di cuenta que no todo el mundo entendía que es la milpa, pero la milpa es el campo de trabajo de los campesinos mesoamericanos, es donde se siembra y cultiva y se cosecha y es la base de la alimentación y la base del trabajo en los pueblos mesoamericanos. Sí, el trabajo también sobre la milpa muestra cómo tiene un papel fundamental la colaboración entre hermanos y primos paralelos, todos dirigidos por el patriarca o el jefe del linaje. Este es un dato muy importante porque se muestra cómo a través del trabajo cooperativo de varones casados y solteros genera excedentes que permiten a las familias adquirir recursos importantes. Eso lo mostró muy bien Kansian. Cuando Kansian estudia Sinacantán de la Universidad de Harvard, cuando dice Sinacantán se pregunta quiénes ocupan los cargos más altos. Y de hecho, Kansian demuestra que las comunidades de los Altos de Chiapas eh, están estratificadas, criticando la teoría de Eric Wolff, de Magne Nash, sobre las comunidades celtales y auxiles como democracia de la pobreza, y dice, no, aquí hay una estratificación social. Estudia el sistema de cargos en Tenejapa, en Sinacantán, y se pregunta quiénes son las familias que ocupan los cargos más importantes. Y encuentra que estas familias vienen de grupos patrilineales fuertes, bien organizados, que tienen alta producción de maíz. De hecho, Sinacantán incide en el mercado del maíz de San Cristóbal Las Casas. Pero esto en parte se debe no solo al trabajo colectivo de grupos de parentesco, sino que rentan la tierra de la zona de Grijalba. Rentan tierra y pagan peones, chamulas y de otros pueblos
para generar una producción que tiene excedentes. Esto lo va a comprobar otra vez George Collier, cuando en el paraje de La Paz estudia a la población y encuentra que hay familias muy fuertes, muy sólidas, bien organizadas, no todos los del paraje, pero son las que participan en el sistema de cargos y son las que manejan la producción de maíz desde la cuenca de Grijalva y conservando, digamos, la organización tradicional de Sinacantán, que pasa diferente a lo que sucede en Chamula, donde no tienen tierras, donde la tierra es fragmentada constantemente y donde hay un éxodo chamula a otras partes, a las ciudades inclusive, y sobre todo la herencia es bilateral. Entonces, la propuesta que tiene Calixta Guiteras de que hay una transición del sistema unilateral al bilateral como un fenómeno cultural, de hecho, es un fenómeno que tiene que ver con el control de la tierra. Y yo creo en ese sentido los trabajos de Jan Rus sobre Chamula son muy importantes, porque muestra el siglo XIX, Chamula es despojada de gran parte de su territorio por los finqueros ladinos, de tal suerte que hay un problema ya de tenencia de la tierra, de control de la tierra. Eh, con esos datos, entonces el siguiente paso es, bueno, por una parte, encontrar en la bibliografía, en la literatura, eh, la importancia de los grupos de hermanos y que trabajan colectivamente y se convierten en grupos importantes, no solo socialmente, no solo económicamente, también políticamente. Alan Sandstrom, trabajando en una comunidad central, una comunidad, perdón, una comunidad náhuatl de la Huasteca, mostró la importancia de las relaciones entre hermanos, diciendo que además es una comunidad que tiene pocas tierras y se ven obligados a invadir, y cómo los grupos de hermanos constituyen los grupos que avanzan sobre la tierra, se organizan perfectamente y tienen una trascendencia no solo económica, sino política. Ese es un dato que también es interesante, que habla de la importancia del sistema de parentesco, donde primos paralelos son como hermanos, son hermanos también. Y como también lo va a mostrar en Bachajón, Alain Breton, las alianzas entre familias se explican por el matrimonio entre primos cruzados que encuentra en Ballajón, y es un dato que también aparece en la etnografía de los mayas peninsulares. Entonces, aquí aparece que el sistema de parentesco Omaha, que distingue entre primos paralelos de primos cruzados, constituye un referente fundamental para entender, por una parte, la organización en grupos familiares patrilineales y por la otra, el establecimiento de alianzas con parientes vinculados con los primos cruzados. Y aquí viene un señalamiento que me parece muy importante. Con frecuencia en los datos que uno lee de la etnografía o de la historia de los pueblos mesoamericanos, se dice que se casan tíos con sobrinos o tías con sobrinos, como una cosa así rara, ¿no? Sin embargo, recordemos que en el sistema Omaha, los primos cruzados son parientes lejanos. Y como va a mostrar los datos de Bachajón, inclusive se privilegia a parientes vinculados por la línea de primos cruzados, es decir, tío y sobrino son términos que proyectamos hacia los datos. No hay tal diferenciación en las comunidades, hay parientes hermanos o bien primos distantes con los cuales se pueden encontrar matrimonio. De hecho, se casan para generar alianzas y establecer así un control de la tierra más estricto a través de los matrilinajes. En fin, creo que cuando uno instala en el marco de la agricultura mesoamericana las organizaciones de parentesco, aparece el significado de la terminología, de la importancia de hermanos, de la importancia de las alianzas entre familias y nos permite entender un sistema de trabajo y de organización que tiene miles de años, que ha perdurado desde el momento en que se descubre la agricultura y se organizan las primeras comunidades agrarias. Hay un proceso de expansión de esa forma de organización que atraviesa toda la historia milenaria desde 4000 antes de Cristo, cuando se funda el trabajo colectivo, el trabajo de Milpa, el trabajo colectivo, y cruza hasta nuestros días en las comunidades indígenas del país. Es decir, olmecas, teotihuacanos, toltecas, mexicas, todos son la cúspide de una base social constituida por grupos de parentesco, lo que llamamos calpules o tlachilacalis, o como Claude Mayesú llama,
comunidades domésticas, es decir, entidades muy bien organizadas que tienen una alta producción por su colaboración a través de las redes de parentesco. En fin, la propuesta es la base social histórica y la base social y económica histórica de Mesoamérica son unidades de parentesco como los calpules o tlaxcalacales, o bien los las, eh, grupos, las comunidades domésticas, perdón, como dice Claude Meillassoux. Esa es la propuesta. Creo que de alguna manera abre una discusión y recupera la discusión de entre Alfredo López Austin y Pedro Carrasco, mostrando que ambos tienen razón, porque mientras que los calpules de la Cuenca de México son altamente controlados por por el gobierno de Mexica y la Triple Alianza, que están en un plan de guerra expansiva y requiere el control de los alimentos. En cambio, fuera de esa región, eh, tiene más importancia el parentesco de las comunidades, como lo mostró Carrasco en su trabajo sobre Tepoztlán en el siglo XVI, y donde los hermanos, como él dice, los grupos domésticos integrados por hermanos son importantes y constituyen la mayoría de la población del barrio que él estudió en Tepoztlán. En fin, estas son las ideas que expuse y que ahora repito sintéticamente. Así que estoy atento a sus preguntas y comentarios. Pues muchísimas gracias, Andrés, por esa síntesis, ¿no? Y por poner o reponer en la mesa varias cosas que a veces se olvidan, ¿no? O sea, que me acuerdo que hace ya más de 20 años, quizás 25 o hasta más, hubo un coloquio sobre la vigencia del concepto de Mesoamérica, ¿no? Y creo que los resultados eran como muy dispares, ¿no? Pero, digamos, si nos vemos como una especie de trasfondo cultural de muchísimos mexicanos, ¿no? No solamente aquellos llamados indígenas, ¿no? Sino aquellos que tienen una historia, ¿no? Sus raíces en esta tradición, ¿no? Eh, una civilización basada en el maíz, en una milenaria, ¿no? Y además con estos arreglos de parentesco, no se puede decir que no es un concepto inútil, ¿no? O sea, que es útil para ubicarnos en donde estamos, ¿no? Para entender el contexto en que se están dando muchas cosas, ¿no? No toda la problemática de la antropología, pero sí una parte importante, ¿no? O sea que a, quizás a la mayor parte de la población mexicana, ¿no? Yo diría, me atrevería a decir, ¿no? Sí. No, claro, aquí podemos recuperar la propuesta de Guillermo Bovil de México Profundo. Ese sería, digamos, el elemento que recupera la tradición mesoamericana adecuada a las circunstancias históricas a lo largo del tiempo, sobre todo en la actualidad, ¿no? Sí. Creo que sí, que si uno estudia la Ciudad de México, como lo estoy haciendo, encuentra que los pueblos originarios son antiguas comunidades mesoamericanas y que los migrantes son igualmente campesinos mesoamericanos que se reorganizan en la ciudad. Entonces, creo que este es un referente importante. Lo otro que quería comentar es que los arqueólogos están criticando Mesoamérica prácticamente desde los años 70. Hubo una mesa redonda en 73 en Jalapa, Veracruz, donde se hace un comentario crítico al concepto de Mesoamérica. Y en 85 se hace una mesa redonda en Querétaro dedicado al tema de Mesoamérica. Y en 1980 se hace un coloquio invitando a 5 ponentes en favor de Mesoamérica y 5 en contra. Pero lo cierto es que nunca los arqueólogos no han propuesto algo que sea equivalente a esa propuesta de Mesoamérica con este carácter abarcativo. Hacen críticas, proponen cosas inmediatas, pero hasta ahora no hay una opción eh, eh, que tenga esa profundidad histórica y esa complejidad como es el concepto de Mesoamérica. Es decir, la protesta de los arqueólogos va más contra la política oficial que está centrada Ujú. en el monumentalismo y en los grandes pueblos, que en entender la base social y económica de los pueblos Ujú. mesoamericanos. Sí, son dos cosas distintas. Uno es un contexto, ¿no? Un contexto porque hubo esta historia y nadie la puede negar, ¿no? O sea que Morgan pudo haber dicho que no, que eran igualitarios y todo eso, y sabemos que se equivocó, ¿no? Porque estamos ante un Estado, ¿no?
pero Sí, no sí, puedes exacto. negar la historia. O sea que yo creo que mucho eso viene de una tendencia que ha habido en la antropología de no tomar en cuenta la historia, ¿no? Que es un grave error en un país como México, que tenemos fuentes históricas, ¿no? Y más que eso, ¿no? Un registro arqueológico muy importante. No es lo mismo que la antropología que surge en la Gran Bretaña, ¿no? Que ven puros pueblos ágrafos, ¿no? Sin ningún, o sea que no podemos como sacar eso de la jugada de la antropología mexicana. Me parece un atentado contra las bases, ¿no? O sea que tampoco tenemos que decir, no, oh gran Mesoamérica, rindo pleitesía, ¿no? O sea, pero es un hecho, ¿no? Es un hecho y es algo que afecta a muchísimas personas que viven hoy en día en el país, ¿no? Ahora, claro, El México profundo, como dijo. yo parto además del hecho de de la etnografía. O sea, yo parto desde la etnografía para entonces plantearme el problema del parentesco y plantearme su profundidad histórica. Y aparece la importancia de la lingüística y aparece, creo que lo más importante es la complejidad social económica de la milpa, el campo del trabajo. Es decir, los pueblos mesoamericanos son pueblos fundamentalmente agricultores y generan excedentes. Desde los años 40 se preguntaban cómo se generaba ese excedente que permitía la formación de noblezas y las grandes construcciones y las grandes tradiciones pictóricas, filosóficas, políticas de los grandes señoríos, pero no se entendía que la milpa, que el trabajo de milpa, el cultivo de maíz, fuera la base. Morley, como mencioné, estuvo 8 años en Chichén Itzá y tuvo su milpa, y con todas las etapas y la producción, pero no le sirvió de argumento para entender cómo las ciudades se apoyaban en esa base social. Me parecía que era pobre. Creo que no ha sido hasta cuando los agrónomos, y básicamente es Efraín Hernández Xolocotzi, que muestra la enorme complejidad de la milpa. Entonces comienzan los biólogos, los agrónomos, a trabajar y a descubrir la complejidad por las razas de maíz, por las razas de frijol, por las técnicas empleadas. Los arqueólogos buscaron, por influencia de Gordon Shire, eh, la importancia del recurso hidráulico. Eh, eh, Pedro Armillas comenzó a explorar esto, Ángel Palermo, Eric Wolf, todos exploraban, buscaban que la posibilidad de grandeza de estas sociedades procedía del manejo hidráulico. Sin embargo, nunca se logró mostrar que ese fuera el caso. El propio Palermo tiene, yo creo, el mérito de haber estimulado mucho el trabajo desde el CIESAS, lo que era Sicina, el trabajo sobre los recursos que se usan técnicos en el maíz y en la milpa, y buscando sobre todo la posibilidad de reconocer el carácter determinante de la agricultura de riego. No lo logró. Yo lo digo en un libro en Ay, 1973. perdón, Laura, ¿puedes? Es que, Andrés, ¿estás ahí? Perdón. Allá no tiene sonido, Andrés. Ya, Creo que el anfitrión apagó todo porque alguien abrió el micrófono y había mucho ruido. Adelante, perdón, disculpe. Adelante. sí, mencionaba la importancia del descubrimiento de la ¿Estás agricultura. ahí? Sí, y Adelante. cómo los arqueólogos buscaban la posibilidad de civilización en el excedente producido por técnicas agrícolas, técnicas hidráulicas. Y el Palermo mostró algo que es muy interesante, que es los 5 lagos del sistema lacustre estaban vinculados y que había un sistema complejísimo de comunicación por presas y por calzadas que permitía la comunicación desde Zumpango a Chalco por la vía de las canoas. Pero ese sistema se destruye con la guerra de conquista, ¿no? Cuando los españoles destruyen puentes y diques para hacer pasar sus propios caballos, cañones, etcétera. Pero de hecho, la productividad se logra a través del control de las plantas. Como mostraron, hay un libro muy bonito de Silvia Terán y Rasmussen,
que muestra cómo los yucatecos se adaptan al clima selvático, haciendo que la milpa reproduzca las características de la selva, no controladas, y de tal suerte que la manipulación genética conduce a la producción de muchas razas de maíz, de frijol, y un manejo complejo del entorno que genera excedentes, por supuesto. Creo que la información, es curioso, del área maya peninsular, como de los Altos de Chiapas, ha generado una información etnográfica rica que nos permite entonces plantear hipótesis como yo lo hago para todo Mesoamérica. Bien, creo que también lo que mencionaste de eh, la cuestión de del gobierno, el Estado y el centro de México y Chiapas. También leí, no me acuerdo qué autor, una vez sobre China, buscando, porque también tienen algo que han llamado clanes o linajes en China, ¿no? Y en la parte sur-oeste de China, donde el Estado no estaba como muy fuerte, no penetraba, esos ejercían poder, ¿no? En ausencia del Estado, un poco como quizás el caso de Chiapas, ¿no? Que estaba dejado lejos, mientras que en el centro de México, pues las unidades Calpulli, Tlaxilacali o lo que se le llame, ¿no? Pues eran como muy ligados al control estatal, ¿no? Las unidades recaudadoras, ¿no? Del tributo y los que respondían a autoridades superiores, ¿no? Sin embargo, Eh, hay un dato que me parece que quiero subrayar, que es, por una parte, cuando uno ve la etnografía de Chiapas, aparecen estos grupos, estas organizaciones llamadas calpules. Calpules en términos náhuatl. ujú, Cómo llega el calpul? No solamente a tzeltales, tzotziles, zoques. En Tuxtla Gutiérrez estaba organizada en 4 calpules, según dicen los historiadores. Y Jiménez Moreno dice, y que es un dato interesante, cómo tras la caída de Teotihuacán, grupos de habla náhuatl se desplazan a Veracruz, a la costa de Veracruz, se tajinizan, según dice Jiménez Moreno, y ujú, comienzan un movimiento hacia el sur que pasa por Tabasco, por Chiapas, llega a la costa de Soconusco y de ahí se va hasta Guatemala y El Salvador y prácticamente llegan hasta la península de Nicoya, Costa Rica. ujú, Esto pasó a partir del siglo VI y hay una zona arqueológica construida por pipiles en Guatemala, Santa María Cotzamaloapan, que no ha sido investigada porque en Guatemala lo que no sea maya no les interesa, entonces la zona está ahí arrumbada, pero tiene elementos toltecas. Entonces creo que esta es otra parte que está por explorarse, sobre todo con la información etnográfica e histórica de Centroamérica, que lamentablemente por los conflictos que había, pues no ha habido investigación de fondo, más que muy ujú. pocas investigaciones. Pero la influencia de los nahua en Centroamérica, Chiapas, Centroamérica es muy fuerte. Y creo que eso también es algo que está por explorarse. Pero no son los nahuas de la cuenca de México, son los nahuas que estaban en Teotihuacán, los llaman los pipiles. El náhuatl pipil es que rige la costa de Veracruz, Tabasco, Chiapas, y llega hasta El Salvador. Y bueno, llegaba a Nicaragua. Los Nicaragua era un pueblo, una lengua náhuatl, hablaban una lengua pipil. Entonces creo que hay una serie de temas interesantes de la historia. Sin embargo, lo que creo me parece importante, que lo que yo planteo es que la base económica y social de todos estos sistemas es el sistema de trabajo de las milpas. El excedente que produce la milpa permite la diferenciación social. No, sí, Perdón, oye, sí, adelante, sí. no, ya, Ok, ok. Del público, ¿alguien quiere hacer una pregunta o un comentario? Pueden dirigirse, no sé, hay forma de levantarse la mano, pero pueden abrir el micrófono y hablar, pero no todos a la vez, por favor. ¿Ninguna pregunta o comentario? En lo que surgen otras preguntas, David, yo viendo de afuera, que a mí me hicieron estudiar acá toda la cuestión mesoamericana en la licenciatura en Argentina, ¿no? Este, y veo de tener experiencia también allá en México, uno entiende un montón de claves que surgen de ahí del concepto, ¿no?
pero a la vez uno piensa, bueno, ¿con qué instancia tenemos de comparación acá a nivel continental, ¿no? Y solamente el mundo andino uno puede encontrar ahí cosas, algunos elementos yo pienso relevantes para pensar la organización social. Pero a la vez está el problema que siempre hemos discutido, por lo menos acá, sobre el mundo andino, que es el problema de los límites eh, y de la expansión y retracción del sistema acorde a distintas épocas. Y entonces lo que quiero manifestar es que pienso en esto cuando pienso en la cuestión mesoamericana y también la importancia del sistema de trabajo, en este caso tanto los animales de carga en el mundo andino como la papa, ¿no? Se transportaba fácil a través de la papa seca, que es el chuño, la papa disecada, muy buen alimento para los ejércitos, que permitían la expansión a veces militar también, ¿no? Y la formación digamos, de imperiales, formaciones imperiales, ¿no? Pero, claro, para otros contextos, por ejemplo, en la Patagonia, el modo de organización social acá, uno mira de lejos eso, ¿no? Así, queda muy lejos Claro. la discusión. Mira, yo pienso que el planteamiento que debe partir de la pregunta de cuáles eran las bases sociales y económicas de estas civilizaciones, ese es el punto. Y sobre todo, cómo el parentesco organiza a la población para generar su alimentación y excedentes. Y sabemos que en el caso andino el ayú era la unidad Claro, de parentesco productiva. O sea, ahí está claro, la investigación, ¿no? Pues de hecho, la información de Bolivia habla de la enorme importancia actual de los ayllus como unidades sí, políticas económicas. Creo que ahí hay toda una beta de investigación extensa, enorme, porque de hecho las fronteras responden, por una parte, a una base económica posible. En el caso de Mesoamérica, donde se acaba la lluvia, o donde la lluvia es escasa, se transforman las comunidades. Hacia el norte tienes la parte árida con la chichimeca, y hacia la parte de Oasis América son campesinos de medio tiempo, que dependen de la pesca, de la agricultura, de la caza, de la recolección, como los tarahumaras, que es una población que son campesinos. Inclusive yo diría que Coras y Huicholes están más cerca de Oasis América que de Mesoamérica. Pero podemos pensar en Mesoamérica como una gran milpa, y en la medida que las condiciones son favorables, se expande la milpa. En la medida que son críticas, se reduce. Entonces no es un área cultural, es un sistema político-económico. Kirchhoff lo plantea como área cultural como punto de partida, pero no es un área cultural, no es solamente eso, es más que nada un sistema socioeconómico que tiene como una base económica el trabajo agrícola y la generación de excedentes desde esta base económica y social. Cuando hemos hablado de Mesoamérica, la gran discusión, la gran temática es la religión, la cosmovisión, lo político inclusive, con los grandes señoríos, pero no hemos preguntado cuáles son las bases económicas y sociales de estos grandes complejos político-económicos. Y aparece la milpa, aparece el trabajo agrícola, el control de los productores. ujú, Entonces creo que la exploración es a ese nivel micro, ¿no? Y por eso la teoría del parentesco nos permite entender cómo se articulan, cómo se generan redes de parentesco, que son unidades productivas fundamentalmente, ¿no? Inclusive, claro, eh, eh, para entender la educación de los pueblos mesoamericanos tenemos que acudir al concepto de Calpul, porque la especialización económica, social, artesanal, se da en familias, y la transmisión de la enseñanza en familias. Yo recuerdo que hablando de la población que había en la isla de Tenochtitlan, cuando llegan los españoles, muchos de ellos se van, salen de Tenochtitlan, y gran parte de ellos, gran parte de la población de Tenochtitlan eran artesanos, vinculados con toda la producción especializada que había en Tenochtitlan. Lo mismo escultores, canteros, metalúrgicos, textiles, el rasgo de la pluma, todos vivían en torno a la ciudad. Viene la conquista y regresan y se convierten en campesinos.
Pero lo que yo quiero decir es que la transmisión de la experiencia productiva se hace en grupos familiares. Y todavía en las comunidades indígenas, el grupo familiar es el espacio de educación más importante. Un niño se convierte en un productor cultivando su milpa. Una niña se convierte en productora cuando puede hacer su propia alimentación, en la tradición mesoamericana. Pues. Creo que son elementos, o sea, hay muchas pistas que investigar desde la etnografía para proyectarnos hacia el pasado y entender estos grandes procesos, las bases económicas y sociales de estos procesos, y menos meternos con las complejidades de la religión, de la cosmovisión, de estos conceptos que son abstractos, que son clave e importantes, son grandes avances, pero no perdamos de vista la base social y económica, la base que produce alimentos. ¿No? Ese es el punto de partida. Sí, y condición necesaria también, ¿no? Sí, sí, exacto, sí, sí, sí. Es el punto clave aparece ahí como con la producción de excedentes, pero para el desarrollo, mayor desarrollo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y cuando hay generación de control de los excedentes por otra clase, se generan las clases sociales. O Ajá, sea, ajá. encima de los campesinos estaban los guerreros, los sacerdotes y los comerciantes. Era la nobleza. Y en la base los campesinos productores. Ajá. Este, si hubiera alguna otra pregunta o comentario, por favor, de una vez. Si no, yo continúo en la línea, pero me gustaría que alguien tome un poco la palabra. Este, bueno, en todo caso, yo Andrés tengo un poco la idea o la mirada, es que también cuando uno, sobre todo pensando en Teotihuacán, digamos, los rumbos eventualmente fallidos en algún punto del sistema, ¿no? Es decir, ya la otra vez pensaba un poco en eso, ¿no? Es lo que me hace pensar a mí, no digo que sea lo más importante ni nada, pero evidentemente no es tampoco un proceso lineal, sino que está sometido a diferentes, este, digamos, circunstancias que hacen que se busquen otras alternativas, ¿no? Ciudades abandonadas y especialmente Teotihuacán es un caso que, bueno, polémico hasta el día de hoy, que yo no estoy tan actualizado en cómo se ha resuelto eso, este, pero que nos dice que eventualmente también ha habido discontinuidades o diferentes caminos, digamos, que no todos prosperaron, digamos, ¿no? Sí, una cosa que no acabamos de entender es el de los movimientos de población antes de la llegada de los españoles. En toda la América había gran movilización de poblaciones y creo que eso es algo que no acabamos de entender. Por el caso que yo mencionaba de los pipiles, que según Jiménez Moreno viene de Teotihuacán, pero es un recorrido de siglos que van avanzando y llegan hasta Nicaragua y hasta Costa Rica. Y lo interesante aquí es que en el caso de los pipiles, es que toda la estilística de Tajín en Veracruz se reproduce en la costa de El Salvador y de Guatemala. Yugos, o sea, toda una serie de elementos que están ahí. Inclusive, nombres de poblaciones de Veracruz y Tabasco se reproducen en la costa de Guatemala y Salvador. O sea, hay toda una influencia muy compleja de estos pueblos y pues no entendemos, por ejemplo, eh, hablando de la expansión de los pipiles en Centroamérica, dice una investigadora eh, que los pipiles llegan a la península de Nicoya y expulsan a pueblos que hablan lenguas otomianas. La pregunta es entonces, ¿cuándo llegan los otomianos? No tenemos datos. ¿Cuándo llega esta población de la que le gana el tronco Topame? Porque donde había nahuas, había otopames desde Nicoya, la costa de Nicaragua, la costa de Salvador. Entonces, ahí hay preguntas que siguen abiertas, pues. Y a veces creo, en el caso de Centroamérica, ha pesado tanto la etnografía que no se ha proyectado hacia el pasado este proceso de entender los movimientos de población y las influencias de las grandes civilizaciones. En Guatemala, la moda es lo maya. Lo que no es maya no les interesa. Y ahí está Santa María Cotamalguapa, una zona arqueológica muy compleja, abandonada, porque pues es tolteca, ¿no? Y no importa lo maya. Hay toda una temática muy interesante vinculada con la presencia de hablantes de náhuatl hasta Centroamérica. No solamente había
con Pipiles, y cuando llegan los españoles, la base militar de los españoles eran pueblos de habla náhuatl, es decir, gente de Xochimilco, de Chalco, de Huacotzingo, que llegan y fundan barrios. El mejor ejemplo es San Cristóbal Las Casas. Los barrios de San Cristóbal son barrios de antiguos hablantes de náhuatl. Solo hay un barrio que dice que viene de Quichés, un barrio marginal de San Cristóbal. Pero igual en Guatemala, los barrios de la ciudad de Guatemala eran barrios de habla náhuatl, que eran estos que llegan con los españoles. Inclusive los náhuatl que llegan con los españoles a San Cristóbal, a Chiapas, nahuatlizan los nombres. El pipil es una lengua que no tiene TL, T nada más, náhuatl, pero los cambian. Entonces, lo que era Tochtla, Tochtan, se convierte en Tuxtla, etcétera, ¿no? Pues creo que hay toda una temática compleja, muy rica de la historia, pero lo que yo planteo es que tenemos que partir también de la etnografía y apoyarnos en la lingüística, en la arqueología, en la historia. Pues la etnografía es el referente vivo más rico que hay para entender estos grandes procesos históricos. Muy bien, gracias Andrés. Ahí está Guadalupe Comachi, con la mano levantada, si quisieras participar. Sí, gracias. Gracias. Pues muchas gracias, doctor, por su conferencia, que ha sido realmente, la conferencia pasada fue todo un viaje por la antropología mexicana, que yo creo que agradecemos mucho los que pudimos escucharla. En este énfasis, la pregunta sería, en este énfasis que hace en relacionar la producción de la milpa con la afiliación de los patrilinajes, mi pregunta es, ¿cuáles serían esos elementos que estarían, digamos, encadenando la afiliación patrilineal a la producción de la milpa? Esto porque, un poco planteando, si no es posible para el contexto prehispánico, pensar en esta gran diversidad de sociedades que había en toda el área mesoamericana, pensar que hubiera algunas sociedades también desarrolladas alrededor de la milpa que pudieran llevar su filiación por vía matrilineal. Un poco porque pienso en casos etnográficos donde mujeres participan en prácticamente todas las fases de la producción milpera, excepto, por ejemplo, recuerdo eso con mucho énfasis, excepto cuando hay que trabajar la yunta. Pero de nuevo, cuando estamos ante la yunta, estamos ante un elemento de clivaje pues, del mundo europeo. Entonces, no es posible pensar, es la pregunta, no es posible pensar que dentro de este mismo esquema de reproducción pudiera haber también algunas sociedades que pudieran hacer una afiliación por línea materna y en ese caso, ¿cuáles serían como los elementos? Digo, evidentemente la información etnográfica que nos presenta pues son sociedades que llevan la afiliación por línea paterna. Mi duda es si no hay que también valorar que algún impacto tuvo que tener la evangelización, que tiene una impronta evidentemente patriarcal, ¿no? Entonces, un poco pensar si eso no sería posible, esa sería la pregunta. ¿Y qué elementos son los que, digamos, impedirían definitivamente en un momento dado pensar en esa posibilidad? Gracias. Etnográficamente, las sociedades matrilineales son las sociedades que cultivan tubérculos, básicamente, y verduras. El caso clásico es el de Malinowski y los Trobriand, pero la costa del Caribe de Centroamérica son sociedades matrilineales porque la importancia de la recolección y del cultivo de tubérculos es muy importante. Entonces, esta es, digamos, una propuesta general donde hay cultivos de tubérculos y de recolección, las mujeres tienen un papel importante. Donde hay cultivo de cereales, como en el caso del maíz, son grupos de hombres los que trabajan. Ahora, ¿en qué contexto se da la presencia importante de las mujeres? En la nobleza. O sea, en la nobleza es donde aparecen las mujeres cacicas, de familias, con alianzas, etcétera. Sabemos que eso es... Pero a nivel de las sociedades campesinas, hay un lugar de la mujer está en la casa, el hombre está en la milpa con su perro, la mujer está en la casa con los hijos, los ancianos y los animales domésticos. Eso es lo que... Y el manejo del traspatio. Sabemos por datos etnográficos del área maya peninsular
que más de la mitad de la alimentación de esos campesinos mayas viene del cultivo del traspatio, lo que está en torno a la casa, donde las señoras no solamente cultivan maíz de ciclo corto, sino plantas medicinales, plantas aromáticas, flores de adorno, etcétera. Entonces creo que la organización mesoamericana está equilibrada y claro, históricamente y la cosmovisión, el hombre es superior a la mujer en ese dualismo que se establece de lo frío y lo caliente, de lo alto y lo bajo, pero complementario. De hecho, en las comunidades mesoamericanas, una persona no adquiere el estatuto de ciudadano hasta que se casa. Eh, hasta que se casa. O sea, la unidad básica es la unidad hombre-mujer. El que no se casa queda de calidad de niño. Todavía en la actualidad, en los panteones aquí en los pueblos originarios, la sección de niños es donde entierran a los solteros que no se casan. Es decir, la calidad de ciudadano se adquiere cuando se casa, cuando la pareja constituye la unidad básica. Y toda la mitología mesoamericana habla de parejas. En Chiapas, los Metictatic, que son madres, padres, o Totilmeil, en Tzotzil. Yo creo que lo masculino domina como un resultado de la división del trabajo, de que se separa la casa por una parte, con los elementos que mencioné, y el trabajo en la milpa, que es un trabajo más pesado, de hombres, y donde las exigencias técnicas obligan a que participen grandes grupos de hombres en condiciones muy coyunturales, como son la rosa quema, la siembra y la cosecha fundamentalmente. Pero creo que está bien establecido el rol de hombres y de mujeres, y que cuando se da mujeres dominantes, importantes, son en la nobleza, donde hay otras condiciones, donde hay estas alianzas políticas que se dan en todas partes del mundo, donde los jefes políticos que tienen varias mujeres y varios hijos, dan a sus hijos en alianza con otros pueblos. Esto era común en Mesoamérica, pero de otra manera, la base productiva es un núcleo familiar compuesto de hombres y mujeres, en el cual el hombre tiene su lugar, la mujer tiene su lugar. Gracias. Doctor, acá tenemos dos preguntas en el chat. Le están solicitando bibliografía, dice, sobre el libro que mencionó acerca de los espacios domésticos, es Guadalupe Méndez Zavala. Es la bibliografía sobre el libro que mencionó acerca de los espacios domésticos. Era una autora, dice la que mencionó. Y hace un comentario, dice, en mi caso estoy comenzando a estudiar el legado del Calpulli de la danza en Azcapotzalco y las ahumadoras, cocinas, barrios, tepanecas, obreros de la Ciudad de México, y le da muchas gracias. Dice muchas gracias, Ricardo. ¿Cuál es la pregunta? Me perdí. No, es una pregunta y un comentario. No, claro. La pregunta es por Grupo por doméstico. bibliografía. Bueno, Sí. este es un trabajo de Eva Verbitsky, que luego se va a llamar Eva Hunt, H-U-N-T, que hace una investigación cuidadosa en Aguacatenango, en Chiapas, y donde se pregunta cómo dar cuenta de la diversidad de los grupos domésticos, porque puede haber padre, madre, hijos, padre, madre, tíos, abuelos, etc. La composición del grupo doméstico es variable. Y ella aplica una teoría que viene de los ingleses, de Fortes, sobre cómo la diversidad del grupo doméstico se expresa en la dinámica del grupo doméstico, que tiene como punto de partida la pareja fundadora, la aparición de hijos y la llegada de estos parientes, etcétera. O sea, pero inclusive la manera en que se cambian los grupos domésticos, tiene que ver con el parentesco. Es decir, el predominio del parentesco patrilineal es fundamental en la formación de los grupos domésticos. Pero la idea de Eva Hunt, es que solamente aplicando un enfoque dinámico entendemos la diversidad de la composición de los grupos domésticos. Esa es la idea. Ella no publicó su tesis de maestría, que es donde está este planteamiento, y su tesis doctoral, que también lo hace sobre el mismo tema, no está publicada, está como informe en el Departamento de Antropología de la Universidad de Chicago. Pero la idea que lo han aplicado varios otros investigadores. Es decir,
entender la dinámica del grupo doméstico como parte de un ciclo de vida, de un ciclo que comienza con la pareja fundadora y se va diversificando. No sé si le pueda ayudar esto. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias. Sí, es que el planteamiento para lo que yo comentaba es que estoy haciendo una exploración de los calpulli de danza, pero en específico de sahumadoras. Y las ahumadoras tienen un vínculo importante con la producción, bueno, con la relación medicinal y con la sahumación y la relación de la cocina. Entonces, como estoy ubicada en Azcapotzalco, que es un barrio obrero, y son grupos que se están organizando, que están haciendo una ritualidad aquí, pero dentro de la Ciudad de México, pues me interesaba ir buscando como un enlace que tuviera que ver con el espacio doméstico y esa relación. Me parece que con la pregunta que hizo mi compañera anterior, también a mí me deja muy claro más como el planteamiento que hace sobre la organización de la milpa, el apego a la tierra, y pues es hacer esta historicidad desde lo actual, pero con búsqueda de datos históricos, lo que usted mencionaba, la búsqueda de la etnografía. Buscaré la referencia y de todas maneras sigo pendiente del seminario y agradecer a la vieja. Gracias pues a todos. Ahí copié Sí, el nombre de Eva Berbisky en ajá, el chat. Van sí. a tener que hacer Gracias. la búsqueda. Era una antropóloga originalmente argentina, En Argentina. judía argentina, que llega a México y se forma aquí en la ENA, trabaja con Roberto Bailanes, y después se va a Estados Unidos, y ya que estaban doctorándose, se casa con Robert Hunt. Entonces, lo que publicó antes soltera es Verbitsky, lo que publica de casada ya es Hunt. Como en Estados Unidos, ¿no? Se pierde el apellido de la mujer, entonces pues ya no podemos seguir la pista. Además, lamentablemente, ella murió joven relativamente después de eso. Publicó un libro extraordinario sobre cómo a partir de un poema tzotzil que recoge un antropólogo que hablaba muy bien, Tzotzil de Harvard, cómo puede, lo va desdoblando de tal manera que muestra la complejidad ideológica que viene de este poema, en sí, que es una referencia a Huitzilopochtli, o sea, de un poema actual, Sinacanteco Tzotzil, Eva va mostrando sus articulaciones de tal manera que tiene como referente el culto a Huitzilopochtli en el centro de México. Creo que es una hazaña la que ella logra con este libro, que está en inglés nada más, no se tradujo en español. O sea, cuando muere ella, pues ya no hay quien difunde su obra, su trabajo, pero creo que ha hecho cosas importantes como su tesis doctoral sobre Aguacatenango en Chiapas. Entiendo que David está haciendo un trabajo sobre Eva Berbisky. Sí, sí. Ujú. Muy bien, ahí está Hugo Sacapanzi con la mano levantada. ¿Quisieras participar, Hugo? ¿Puedo decir algo antes? De hecho, el trabajo de Eva Verbitsky sale en un libro que se presenta en la Feria del Libro que mencionaba Andrés en antropología el 13 de, el 13 de octubre. No tengo la hora, me acaban de decir eso, o sea que el libro aparentemente ya salió. Es una cuestión de, hago una revisión bibliográfica y también consulté con Andrés para eso porque se conocieron, ¿no? En Chiapas, así es que Sí, 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 cómo no. Sí, cómo no. sí. Sí, de hecho, ella era la coordinadora del trabajo de campo cuando hice mi tesis sobre Tenejapa. Ella y Calixta Guiteras. Así que tuve el Muchas gracias. privilegio Sí, de conocer a esas mujeres. gracias. Entonces me presentaré por el libro y estaré atenta de la información. Me parece Ahora, muy interesante tomarlo. Y bueno, yo estoy trabajando con la doctora Laura de Vida y Cocinas, y entonces es un poco, em, pues también poder llevar esa información y comentarla con mis compañeros de seminario. Entonces, pues sí, le escucho, doctor. sí, es que a propósito de las sahumadoras que preguntaban, es que de hecho la urbanización transforma a los antiguos pueblos campesinos.
y viene todo un proceso de recuperación, de reelaboración de la tradición mesoamericana por estos subgrupos. El mejor ejemplo es el caso de los concheros, la danza de concheros, que son un grupo de origen otomí, que va cambiando y va incorporando elementos. Y de pronto, un sector de estos danzantes se transforma en la danza azteca y toma elementos de la tradición iconográfica mexica, los guerreros, los plumajes, la música, o sea, hay todo un proceso. Mientras que los concheros se llaman así porque tienen una mandolina construida sobre una concha de armadillo, ya la danza azteca ya es otra cosa, ¿no? Ya tienen percusión básicamente, flautas, tambores de varios tipos, y yo digo, son recreaciones a partir de una tradición muy rica mesoamericana que nos afecta a todos, es decir, lo hemos heredado, pues. México profundo es eso, es la transformación de esa tradición civilizatoria de diferentes formas en que recreamos, reconstruimos y se hacen cosas novedosas. Muy bien, doctor, ahí tenemos una mano levantada de Hugo Sacapanzi. Por favor, Hugo, si quisiera participar de una vez. Ha de tener algún problema, bueno, no lo escuchamos. En todo caso, pudieras volcar la pregunta en el chat y la leemos aquí. Están también preguntando por la bibliografía de Ángel Palermo. Dice, son 2 libros bueno, alguien puso. Agricultura y Civilización, parece que se llama, un libro de CEP 70. Sí, que es una recopilación de artículos que él publicó en Sí, los exacto. 50. Sí. De hecho, el libro más importante de él es el que publica en 73 sobre últimas noticias noticias recientes de los sistemas de irrigación en la cuenca de México, y donde él declara que pues no pudo demostrar que la irrigación fuera la base de la economía de los pueblos mesoamericanos. Aunque dice que tiene esperanzas de que alguien lo demuestre, pero ahí llegó nada más. Y creo que la hipótesis hidráulica es desplazada por la propuesta sobre la propuesta agroecológica de la milpa. Es la que de pronto se convierte en el elemento central de la discusión para dar cuenta del desarrollo económico, social y político de los pueblos mesoamericanos. La base social es el trabajo agrícola. Claro, hay todo un desarrollo de técnicas y manejos del agua, canales, sistemas agrícolas de una gran complejidad, pero finalmente lo que enriquece es la manipulación genética. Como dijo Sarucán, la milpa es un laboratorio de biotecnología y ese es, digamos, el referente para entender el papel de la milpa. Muy bien, veo que ahí está Gabriela Novaro, que va a ser nuestra próxima expositora. Ya no recuerdo la fecha, David o Gabriela, si quieren recordar eso. El 4 de octubre. El 4 de octubre, igual y Gabriela sabe bastante más, creo, del IJU, que estábamos conversando recién, que son, la verdad, cosas que sería hermoso construir ahí diálogos, instancia comparativa entre el mundo andino y mesoamericano, ¿no? Tomando en cuenta esas categorías, sin duda. Por cierto, Nelson Atequera es un antropólogo boliviano que se formó en México y su tesis doctoral fue sobre el ayú boliviano. Y él sigue trabajando ahí en Bolivia. Ajá. Se le podría, yo no sé su ubicación institucional, pero él hizo un muy buen trabajo hablando del ayú en la economía, en la formación de la población aymara de Bolivia. Aymara y quechua, ¿no? Que son los 2 grandes pueblos. Pero el ayú es todo un tema de investigación partiendo de la etnografía. Con frecuencia, la información histórica, arqueológica nos gana y queremos buscar lo que está ahí, pero si invertimos el proceso y decimos cómo viven actualmente y cómo proyectamos al pasado, perdón, lo que encontramos actualmente, perdón, perdón, digo, cuando manejamos la etnografía, creo que la etnografía es la fuente más rica para profundizar la historia.
apoyando la lingüística y la etnohistoria, pero la etnografía es la fuente más rica que tenemos para buscar procesos de largo plazo. Andrés, Hugo Sacapanzi, que quería hacer una pregunta por algún motivo, no puede usar el micrófono, pero escribió por chat, dice, en la sesión pasada habló sobre algunos relatos mitológicos asociados con las relaciones de parentesco. ¿Se pueden entender como modelos paradigmáticos para la resolución de problemas relacionados con el parentesco? Bueno, ¿Será yo creo que conflictos? No más sé. bien las zonas de conflicto con frecuencia se elaboran en mitos, por eso varía de lugar en lugar. Yo ponía el ejemplo de los Altos de Chiapas, que es donde yo conozco más de etnografía, donde el hijo menor hereda la casa y las tierras del padre, la casa básicamente, y el cuidado del padre. Y eso genera rivalidades de los hermanos mayores hacia el hermano menor. Esta rivalidad entre hermanos aparece en el Popol Vuh y en varios mitos que siguen vivos en los Altos de Chiapas. De hecho, se han recopilado muchas narrativas y aparece un personaje que se llama Kosh, que es el término de parentesco para el hijo menor, lo que es en agua, ¿cómo se llama el término el hijo menor? En agua, el Coyote. Yocoyote, exacto. Ese es un conflicto que está presente en la mitología, lo elabora. El otro elemento es una zona de fricciones cuando una pareja se casa, generalmente como son sistemas patrilocales y virilocales, el marido lleva a la mujer a su casa donde están sus hermanas y su madre, que son las que ejercen el control sobre la recién llegada, y se dan unos conflictos fuertísimos que casi son frecuentes en la etnografía. En la etnografía encuentra uno ese conflicto de la nuera con las cuñadas y la suegra. Y que, por cierto, en algunas partes dicen que por eso es preferible que los matrimonios sean jóvenes, porque las niñas, jovencitas, se adaptan mejor al temperamento de la suegra que las mujeres ya crecidas, pero con frecuencia hay separaciones por estos conflictos tan fuertes que se dan entre suegras y nueras. Entonces, hay varios mitos. Uno que yo vi que viene del área de Huichol, es donde un hombre va a pedir maíz a un dios y le dice, bueno, mira, te voy a dar mejor, te voy a ofrecer a 4 mujeres de matrimonio para que ellas preparen tu comida. Y cada mujer tiene un color. Y la suegra las trata mal, las obliga a moler el maíz, las castiga, etcétera, y se van muriendo las 4 mujeres. Y él va después otra vez a pedir que le ayuden, a los dioses, y le explican, es que esas mujeres eran los 4 colores del maíz, y las trataron mal, y por eso perdiste la posibilidad de tener alimentación segura. Entonces aquí hay una explicación para evitar, para de alguna manera que la suegra no maltrate a sus nueras, pero es, digamos, una elaboración mitológica que de alguna manera resuelve simbólicamente el conflicto, pero el conflicto está presente por la estructura de parentesco mismo. A eso me refería con la mitología. Así uno puede buscar a partir de la estructura social, muchos mitos de autoridad, de conflictos. O sea, la mitología refleja la cotidianidad de los pueblos. Claro, de una manera simbólica y elaborada, pero creo que hay muchos hilos que seguir para eh, establecer el vínculo entre la mitología, la cosmovisión y las coyunturas políticas prácticas inmediatas. Este tema de los conflictos entre la nuera y la suegra salido en varias conferencias aquí en el seminario, ¿no es cierto, David? Tanto en la última, creo que fue ahí en el contexto Purépecha, ahí en Michoacán, Sí, sí. y antes, muy presente, con distintos procesamientos, digamos, locales, y la etnografía en muchos lugares da cuenta de eso como una situación muy del presente, ¿no? Muy actual. Sí, el dato michoacán es muy interesante porque la señora que va a hacer la fiesta llama a sus parientes femeninos, o sea, no a la del marido, sino que llama a sus Sí, parientes femeninos. O sea, los vínculos se dan entre el lado femenino. Muy interesante. Pero evidentemente es para evitar los conflictos. sí.
Y también me parece que hemos escuchado también en Oaxaca, ahí, igual David tiene más memoria de esto, pero ha sido un tema que evidentemente una y otra vez sale aquí en el seminario. Sí, sí, sí. Y por Eso, cierto, perdón, ese conflicto se resuelve cuando hay la boda de primos cruzados, porque la suegra viene a ser ya una tía. Ajá. O sea, es una solución técnica al conflicto. Y habrá que investigar más, por supuesto, ¿no? Y a tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones. David, ibas. yo de hecho iba a decir que me acuerdo que Oscar Luis, creo que en el libro de Tepoztlán o en un artículo publicado por esa época, cuando publicó el libro de Tepoztlán, dijo que en México era la fuente de mayor conflicto en la familia, pero lo que no dice que no es cualquier suegra, es la suegra de la mujer que está viviendo en casa del marido, ¿no? O sea que no Claro. especifica eso, ¿no? Porque Claro. pues no, no da cuenta de este aspecto, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Que tiene que ver con los principios patrilineales tan importantes en todas las civilizaciones de cereales, ¿no? Eso está documentado en el Viejo Mundo y acá, los Andes es otra cuestión porque no es exactamente de cereales, hay maíz, pero es mucho más diversificado, volviendo a ese tema que Hay planteó tubérculos, la Javier, papa. ¿no? Sí. El pasear en Perú, tú ves los colores y las distintas, ¿cómo se dicen? Las chacras, ¿no? Las parcelas, es con una variedad es distinto el sistema, ¿no? Porque Sí. en Malnipa tienes todo ahí, ¿no? No solamente las plantas, las tres principales, pero también una serie de otras cosas plantas advenedizas, ¿no? Que llegan y son comestibles y muy importantes, como los quelites, ¿no? Que se dan cuando las lluvias y son una fuente importante también, ¿no? Es un sistema distinto de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí fue una propuesta que iluminó la discusión, ahí fue la propuesta de Murra sobre la articulación de distintos Los niveles pisos ecológicos, sí. ecológicos, claro. Que Sí, yo a veces me da la impresión ahí en Oaxaca, por lo menos que algo de eso hay, ¿no? Un intercambio, pues, que genera incluso procesos de identificación, no digamos estratificado más allá digamos, de la geografía, pero que articula diferentes contextos, ¿no? No lo sé. Yo creo que un poco tenemos una imagen de eso con el sistema de mercados, que en Oaxaca es muy importante. O sea, los sistemas de mercados mesoamericanos articulan a comunidades y se convierten en espacios políticos importantes, todavía hasta la actualidad. Pero evidentemente, trabajar comparativamente con los datos de los Andes hacia Mesoamérica o al revés, puede ser fructífero como hipótesis de trabajo. Sí, sí, cómo no. Muy bien. ¿Hay alguien con deseos de participar, de comentar algo? Todavía tenemos tiempo, tenemos Está bastante. Gabriela con la mano levantada. Sí, disculpen, Adelante, no veo Gabriela. la mano, pero bueno, agradezco nuevamente. Lamentablemente no pude entrar antes, pero voy a intentar hacerme de algo de la conversación. Pero sí, tanto en la charla pasada como en lo poco que pude escuchar hoy, resonaba todo el tiempo las cuestiones trabajadas. Sobre todo ahí creo que el concepto central es reciprocidad, ¿no? La discusión en torno a reciprocidad. En los trabajos de los Andes es, bueno, como todos sabemos, como muy pertinente. Y también, digamos, la posibilidad de pensar una reciprocidad que coexiste con un modelo también muy jerárquico, ¿no? Digamos, que la jerarquía es condición de la posibilidad de ese ailio. Pensaba la semana, cuando escuchamos la conferencia inicial, digamos, por eso cuánto de lo dicho sobre la milpa nos resuena para pensar otra forma organizativa. Y sumado a eso, digamos, la pregunta sobre qué pasa cuando, bueno, en el caso que trabajo y que sé que muchos de los presentes trabajan, cuando hay movilidad de la población, cuando se abandonan los territorios donde esas formas organizativas tienen origen, y que de eso persiste, digamos, qué significado en otros contextos, ¿no? Urbanos,
pero con persistencia de formas organizadas, y sobre todo de expectativas de cierto sostenimiento de la reciprocidad que muchas veces son sostenidas en otros contextos y otras veces, digamos, no son fácilmente sostenibles en situaciones más urbanas, de otro tipo de unidades productivas. Así que totalmente Perdón, adhiero Gabriela, a... Andrés, si puedes apagar el micrófono, porque está entrando mucho ruido. Andrés, por favor. Adhiero a pensar perdón. Jorge, si tenés posibilidad de silenciar a Andrés, porque está metiendo un... Ahí está. Ahí está, parece que... Bueno, disculpen, no, era la adhesión al interés por pensar los paralelos y las particularidades con que esto se expresa en los dos territorios, ¿no? Así que, bueno, nada, seguiremos pensando en esa clave comparativa. Jorge, ¿tenés posibilidad de cerrar los micrófonos que están... Ah, ese es el Bueno, muy bien. Sí, ciertamente, yo estaba pensando en lo mismo, Gabriela, y yo sí encuentro cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, con la ultimogenitura en el contexto migratorio. Concretamente en casos de estudio donde, por ejemplo, el varón masculino, ¿no? Ultimogenitura masculina, donde el varón menor, ese no migra, por ejemplo, ahí en una parte donde yo trabajé en el occidente de México, los hermanos le pagan el estudio o alguna cosa así. Entonces, evidentemente hay, por un lado, cambios o transformaciones y por otro lado, utilizan la estructura previa también, ¿no? Es interesante de ver cómo se desarrolla en cada lugar, ¿no? Bien. Hay Y una sobre, pregunta de Hugo también, nuevamente, Javier, no sé si la quieres leer o la leo yo, como gustes, David. o no sé si Andrés quería comentar algo a lo No, último. perdón, es que me desconecté porque se me acabó la pila de mi computadora, estaba yo recargándola, así que no oí bien el comentario. Perdón. No, era un comentario, creo, general de Gabriela en torno a la IU y las posibilidades de comparativas y también de cómo asociar eso a los, digamos, a los nuevos procesos migratorios, ya que hoy estaba comentando o exponiendo Andrés Gabriela de que en realidad había una enorme movilidad de los pueblos indígenas que a veces no tenemos tanta conciencia de esos procesos o no los conocemos tanto, pero más bien Gabriela ponía en discusión las actuales migraciones y las expresiones digamos, de estructura de parentesco en estas migraciones, ¿no? Me parece que en la medida en que las comunidades se urbanizan, como el caso de México, va cambiando el sistema de parentesco. Lo que yo encuentro en la etnografía es que cuando la tierra ya no hay tierra, o sea, se fragmenta la tierra como chamula, cambia el sistema de parentesco. O sea, la terminología se adapta a las condiciones de vida de las comunidades. Y lo que es interesante es cuando los migrantes que llegan a la ciudad mantienen sus vínculos con las comunidades de origen, porque entonces se dan una serie de situaciones conflictivas, por muchas razones, pero ahí las soluciones que encuentran son interesantes, son creativas a las nuevas condiciones. Es decir, una cosa son las condiciones originarias históricas en que se forma una civilización y otros los procesos a que se someten cuando migran, cuando se instalan, cuando se urbanizan. Ahí la etnografía es preguntarse cómo se da este proceso, qué se mantiene, qué se crea de original, ¿no? Estaba yo leyendo una tesis sobre Tríquez, cómo el precio de la novia es un resultado del trabajo asalariado. Originalmente, el yerno iba a trabajar a la casa del suegro durante un año y de esa manera compensaba la pérdida de una mujer. Ya después que trabajaba un año para el suegro, en la milpa, en lo que fuera, se podía llevar a su mujer. Pero una vez que se introduce la moneda, el dinero, entonces en lugar de ir a trabajar, da una cantidad de dinero
que los padres de la novia definen cuál es la cantidad de dinero. Y se establece una relación compleja. Esta Jane Collier tiene un trabajo muy interesante sobre los procesos de matrimonio en Sinacantán, mostrando cómo el precio de la novia implica movilizar los recursos de del patrilineaje del novio. Y esto por eso puede durar 1 año, 2 años, hasta 3 años, por la cantidad de dinero que se requiere para, entre comillas, pagar el precio de la novia. Pero estos son fenómenos de la economía monetaria. Entonces creo que como esto hay muchos ejemplos de cómo las cosas se van adaptando a las circunstancias nuevas. Pero lo que hay que un poco mantener es la matriz histórica general en que se forman estas comunidades, porque a partir de ahí buscan recursos para mantener su cohesión, mantener su regularidad, mantener los vínculos históricos que les permiten mostrarse como colectivos. Muy bien. Hay otra pregunta de Hugo Sacapanzi. La voy a leer. Dice, también quería preguntar sobre esta identificación de los linajes a partir del apellido Tetzal y de los clanes con apellidos españoles. ¿Cómo funciona con precisión este sistema? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se relacionan estos clanes con los barrios, si es que hay estos últimos? Es la pregunta de... Sí, no, como no, de hecho, los patrilinajes son los que controlan la tierra. O sea, el trabajo, el acceso a la tierra se mantiene a través de los patrilinajes. Los nexos son los grupos de parentesco que tienen el control sobre la tierra. Esto, la presencia de clanes fue un error, en mi opinión, de la etnografía de los años 40. Cuando Villarrojas va a los norte de Chiapas, se encuentra que toda persona tiene un apellido español y un apellido celtal, tzotzil, mayense, digamos. Y dice, pues el apellido español son clanes, porque son más generales. Por cada apellido español había 20 o 25 tzotziles o celtales. Y entonces le da categoría de clan. Sin embargo, cuando se hace una investigación cuidadosa como la que hace Alain Breton en Bachajón, muestra que no. Que más bien el sistema de nombres en español es el que manejan las comunidades para entrar en contacto con el mundo de los ladinos o los españoles. Entonces, ahí es donde ellos usan esos apellidos, digamos. Pero internamente el apellido es la marca de un linaje, un patrilinaje, que implica acceso a la tierra, que implica toda una serie de obligaciones con la parentela vinculada por el lado paterno, fundamentalmente. Entonces, hasta ahora, hasta donde yo sé, no se ha mostrado la existencia de clanes. Y en Bachajó tiene en toda la población de 40 y tantos, 44 patrilinajes que se distribuyen porque son los que controlan la tierra. Muy interesante, porque originalmente tenían un territorio continuo, pero la fragmentación de la tierra y el trabajo asalariado seguro también han conducido a esta fragmentación, pero finalmente las unidades significativas son patrilinajes. Y lo comenta en Sinacantán, que los grupos más poderosos son patrilinajes, que manejan su producción de maíz y su distribución, su comercio a través de redes familiares. Entonces creo que más que nada son linajes, patrilinajes, que además tienen un término en cada lengua, en celtal o en tzotzil. En cambio, el llamado clan no hay un término que lo reconozca, ¿no? O sea, más bien fue una influencia de la antropología británica en los 40 cuando llevó a buscar clanes y linajes de Chiapas. Y fue novedoso cuando Villarrojas publica su artículo hablando de clanes y linajes en Oshchuk, pero ya los trabajos posteriores han mostrado que no hay tal clanes con apellidos en español. Todavía tenemos un poco de tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta. Gloria Elsa. Levanta la mano Gloria Elsa. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la conferencia, muy interesante. Yo pues no quiero sacarlos de las discusiones tan interesantes que ustedes tienen. La mía puede ser una pregunta muchísimo más básica, pero es que desde la intervención pasada, doctor, usted ha mencionado que el perro y el guajalote eran animales que representaban respectivamente al hombre y a la mujer. Desde entonces me he estado preguntando si existen algunas características en estos animales
que motiven tal representación, o es simplemente o es arbitrario, o existe alguna cosa que los vincule tanto al perro con el hombre como al guajolote con la mujer. Muchas gracias. Sí, no, claro. Es que el perro es el que acompaña al hombre a la milpa y los perros sirven para cazar a los animales que explotan la milpa. Ratas, conejos, ardillas, los perros cazan esos animales, o sea, es compañero del hombre el perro. En cambio, la mujer queda en la casa y cuida a los animales domésticos, básicamente el guajolote, claro. Cuando llega el borrego, los chivos, también quedan a cargo de las mujeres y de los niños, pero el guajolote de alguna manera simboliza el control de las mujeres de la casa, porque los guajolotes son de las mujeres. En la actualidad, como decía un investigador, quería comprar un guajolote y le dice al marido, véndame ese guajolote. No, dice, la que sabe el precio es mi mujer, la que es ella la dueña de los guajolotes. Y si uno va a los tianguis, a los mercados, las que venden guajolotes son mujeres. Y las que saben sopesar, ponderar si es bueno o malo, son las mujeres. Y por eso el pago de la novia en buena parte de las comunidades mesoamericanas es un guajolote o un guajolote de Yucatán o cocido o bien vivo. A mí me tocó, de hecho, descubrí la importancia del guajolote en una danza en la Ciudad de México, fue originario, una boda, de pronto llegó los padres del novio, parientes, con un guajolote vivo y danzando, además de ollas con comida, tamales, bebida, danzando y después entregándose a los parientes de la novia. Después de la novia, a su vez, reciben el guajolote y las ollas con comida y danzan con esos elementos. Entonces, ahí me di cuenta de la importancia del guajolote y comencé a explorar eso, de hecho, por qué el guajolote, y cuando me investigo uno más, se da cuenta que es un referente importantísimo. Era el animal más grande doméstico originalmente. Y que se consumía solo en contextos rituales, básicamente. Todavía, el mole de guajolote es un platillo ritual prácticamente, ¿no? Pero el pago de la novia con guajolote es interesante. Y en Yucatán pasa una cosa muy interesante, porque cuando llegan los cerdos, las mujeres se hacen cargo de los cerdos junto con los guajolotes. Y hay una etnógrafa, Mari Elmendorf, que menciona cómo las mujeres tienen una relación muy cercana, muy intensa con los cerdos. Y los cerdos de alguna manera comienzan a desplazar en algunos rituales el guajolote. En una comunidad, en Xoquén, hay un ritual el día de la Santa Patrón, en el cual originalmente había una procesión que tocaba 13 sitios. Y en cada sitio mataba un guajolote, lo desangraban ahí como parte del ritual. Cuando llegan los cerdos y sustituyen a los guajolotes, lo que hacen ahora es llevar los cerdos adornados con moños, pero sacrificados cada cerdo en el mismo lugar donde se sacrificaban guajolotes. Es decir, el cerdo ocupa el lugar del guajolote. Pero de alguna manera, históricamente, el guajolote ha sido un símbolo de lo femenino, en tanto el perro más masculino por sus asociaciones, por sus vinculaciones, su articulación, esos espacios, el masculino, la milpa, el femenino, la casa, la comida, el cuidado de los animales domésticos. El perro aparece en la mitología de muchas maneras, es todo un tema extraordinario. Yo, de hecho, Andrés, fui testigo en el campo que llegó en los 70, en el pueblo de Tlaxcala que estudié, un ingeniero y quiso comprar un guajolote. El señor le dijo, yo no puedo vender el guajolote, es de mi esposa, ¿no? Y es así porque pues son las que cuidan, ¿no? La señora dijo, es nuestro ganado, ¿no? Los guajolotes, los animales de traspatio, que también es una fuente económica, porque un guajolote tampoco es barato, ¿no? Sí. Quieren que las mujeres son las que cuidan y crían los guajolotes y para lo del precio de la novia, pues tienen que estar atentos de eso. Así es que, aunque sean principios patrinales muy fuertes, las mujeres no están borradas tampoco del mapa en esto. No hay que confundir una cosa de otra, ¿no? Sí. Pues los guajolotes tienen una particularidad que cuando son polluelos, son muy frágiles.
y se mueren muy fácilmente. Entonces las señoras de la casa se encargan desde los guajolotes pequeños de cuidarlos, de atenderlos, les ponen moños rojos en la cabeza para que no se enfermen, le dan masa molida de maíz en el pico con hierbas para que no se mueran. O sea, se genera una relación muy cercana entre las mujeres y sus guajolotes, por esa atención. Y lo curioso es que también esto se extiende a los cerdos. La antropóloga que mencioné, María Elsbandor, narra cómo los cerdos, dice él, son unos groseros porque exigían gruñendo a la señora de la casa que le diera de comer, y la señora dice, les puso a cada cerdo un nombre de mujer además. Entonces, cuando llegaban, ya reconocían y pedían su comida, y después ya les daba de comer, les atendía, pero les sorprendió a esta antropóloga esa insistencia, esa exigencia de los cerdos frente a la mujer. Y la mujer, pues, es la dueña de esos animales, la que los vende, los puede vender. Y en Yucatán, cerdo y guajolote tienen una equivalencia extraordinaria. Por ejemplo, en los códices aparece una danza en la cual un hombre lleva un platillo con tamales y encima la cabeza de un guajolote, que originalmente era el guajolote ocelado, porque el guajolote eh, común llegó tardíamente a Yucatán, a toda el área maya, pero tenía el guajolote ocelado. Y lo que ahora encontramos todavía en las fiestas de Yucatán es la danza de la cabeza de cochino, porque en lugar de cabeza de guajolote usa la cabeza del cochino, que es equivalente por el espacio que ocupa. Entonces hay toda una temática muy interesante con los animales domésticos. Pero el cerdo, perdón, el guajolote y el perro son emblemáticos del lado femenino y masculino, en la cotidianidad y en la mitología. Estaba recordando que también en los molcajetes de piedra volcánica en el centro de México suele aparecer, ¿no? El cerdo, como en los molcajetes que uno compra en el mercado, y ahí está la cabecita del cerdo, ¿no? Llama mucho la atención al que llega de afuera. Claro, por la importancia del cerdo, ¿no? Sí, Claro. sí, sí, es el animal favorito para los molcajetes, donde se hace el guacamole rico y las Claro. salsas. Cómo no, la salsa de molcajete. Y también en las listas de Gozón, ahí en Oaxaca, sé que le dan como un lugar especial, ¿no? Es decir, al guajolote, que no solo se hace como una descripción, porque claro, no hay dos animales iguales, ¿no? Entonces hay que categorizar y tal, ¿no? No, hay muchos rituales todavía, rituales agrarios con sacrificio de guajolotes. En Yucatán se les corta la cabeza y más bien se les degüella y se les deja que la sangre escurra antes de desplumarlos y prepararlos. Y en la Huasteca sacrifican guajolotitos, y dicen ahí porque ya no se puede sacrificar a niños, solo lo hacen con guajolotes. Pero el guajolote tiene importancia ritual y simbólica, mitológica también. Hay muchos mitos sobre los guajolotes de cada región. Entonces, que es un animal muy entramado en la cultura mesoamericana. Pues yo creo que el tiempo se está terminando. Quizás hay lugar para una última pregunta muy breve. Y si no, quizás unas palabras para concluir. Andrés, no sé si quieres agregar algo para... Nos quedan menos de 10 minutos. Pues simplemente quiero reivindicar la importancia de la etnografía para entender los procesos culturales e históricos de nuestros países. Creo que la etnografía es una fuente de información que nos permite entender muchas cosas que de otra manera se nos escapan. Estudiando la cultura mesoamericana uno puede entender muchos aspectos de la cultura mexicana contemporánea. Eso que Guillermo Gil llamó el México profundo, es decir, los países donde hay una mayoría de población indígena tienen un sustrato fuertísimo marcado por esa herencia histórica de poblaciones indígenas, que son lo que Darcy Ribeiro llamaba los pueblos testimonio. Si México, Guatemala, Perú, Salvador y Perú, perdón, México, Guatemala, Perú, Bolivia y Ecuador son pueblos testimonios donde la cultura nacional está profundamente impregnada en las tradiciones de los pueblos americanos originarios. Y la etnografía es la mejor fuente de información.
nos permite acceder a esto. No solamente en las costumbres, en los mitos, la narrativa, muchas costumbres. Ese sería mi comentario. Pues yo me metí al parentesco a partir de la etnografía. Y la gran discusión de Calpulso se entiende a partir de la etnografía. Sí, pues es que Bien. a ver los espacios para la etnografía hoy en día, no, parece que hay dificultades, pero estoy de acuerdo contigo que es la base, ¿no? Si no hay etnografía, no hay antropología, ¿no? Entonces, Se convierte en un ejercicio imaginario. sí, pues no sé, Javier, si tienes algo más que decir. Yo, Así se podría decir, porque también hay formas de hacer etnografía, ¿no? Y acá nosotros hemos insistido, Andrés, en el hecho de prestar atención a las prácticas, a las lógicas, digamos, culturales también, y ir más allá de las entrevistas y de la mera cuestión discursiva, ¿no? A la cual se recurre tanto, digamos, actualmente. Y eso requiere tiempo, requiere financiamiento, entonces también habría que meter todo en la bolsa de esta discusión, ¿no? Pero sin duda que Quiero, por principio estamos de acuerdo, digamos. sí, no, quiero referirme a la experiencia de estudiar aquí en la Ciudad de México, donde los pueblos originarios están ocultos, están mimetizados con la ciudad, excepto cuando uno comienza a explorarlo. Pero el acceso más interesante es, estos pueblos tienen grandes ciclos de fiestas comunitarias. Y llega uno ahí y es el momento que uno hace contactos, habla con la gente, come, bebe, participa y se generan condiciones para el trabajo de campo sensacional. Y estos pueblos están aquí en la Ciudad de México y además los migrantes también hacen sus fiestas. Entonces, ingresar a la etnografía a partir de los ciclos de fiestas es una puerta de entrada donde los visitantes tienen bienvenida. Si uno llega en un contexto conflictivo, no ritual, genera sospechas, pues. O llega uno solo a un lugar y no tiene una razón de ser. Yo me acuerdo que decían en Chiapas, cuando llega un hombre solo viene a buscar mujer. Entonces ya la gente comienza a mostrarse arisca, ¿no? Lo mejor es llegar con una mujer, con su mujer, pues. Entonces varios compañeros míos que llegaban con su mujer y sus hijos hacían magníficas relaciones en las comunidades en que llegaban. Pues creo que hay muchos elementos muy interesantes que muestran en cada lugar cuáles son las mejores maneras de hacer trabajo de campo, cómo generar vínculos, relaciones informáticas y también en qué contextos es peligroso. sí, pero como dices, la fiesta, la gente siempre es orgullosa de su fiesta, ¿no? Y les gusta recibir a una gente de fuera para mostrar lo suyo y es un espacio muy bueno, ¿no? Para iniciar relaciones. Sí, sí, claro, Sí. claro. Pues creo que ya se nos acaba el tiempo. Nuevamente te agradezco mucho, Andrés, tu tiempo, tu participación y compartir todo tu conocimiento con nosotros. Y pues lo seguirás haciendo, esperamos que a medida que difundimos nuestro canal de YouTube y te podrán ver más veces, ¿no? Y bueno, pues nada más eso y pues muchísimas gracias. Yo creo que ya, Jorge, podemos como cerrar la grabación, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti.